Mi nombre es Daniela Elizabeth Ávila y en este video quisiera abordar el tema de cómo aprende el cerebro a leer. La escritura es un código secreto que encripta los sonidos de las sílabas de una lengua. En el mundo existen distintas escrituras las cuales se diferencian por el tamaño de los elementos del lenguaje hablado. La nuestra se organiza en el alfabeto que tiene 5 vocales y 22 consonantes y en total 27 palabras o grafemas. Dice que las representaciones gráficas de las distintas lenguas también difieren entre sí en su grado de transparencia, es decir, la relación que existe entre grafema y fonema. Pero eso también podemos ver que depende del idioma de cada comunidad. Los niños dice que aprenden a leer, lo hacen el 95% en el caso del español, mientras dice que en la ortografía presentan ciertas dificultades. ¿Qué son los fonemas? Los fonemas son las unidades más pequeñas del habla, como el sonido P o el sonido A. Los grafemas son las letras o los símbolos gráficos de las letras que representan un fonema. A su vez se dividen en grafemas complejos que involucran más de una letra, como es en el caso de la che, chancho, y los grafemas ambiguos. Un mismo grafema puede representar sonidos diferentes, como vemos en el ejemplo, lata es distinto a alta. Después podemos ver los morfemas. Los morfemas son aquellas series de letras dentro de las palabras corresponden a morfemas. Estas ayudan a identificar, dice, el significado de las palabras y establecer las relaciones entre palabras que están emparentadas. A su vez, estas se dividen en sufijos como perrillo, en prefijo como despeinar y en las terminaciones gramaticales como dirigir, dirigible, dirigido. Ahora abordaremos el tema cómo funciona el cerebro antes de la lectura. Darwin decía que la adquisición de la lectura es una actividad artificial y difícil, mientras que el lenguaje hablado llega de una manera espontánea o natural en el niño. Muchos antes de leer, el niño ya posee un lenguaje hablado asombroso. Pasa de un estado lingüista universal al de un experto, al entorno, al lenguaje del entorno de su familia. A los 6 meses se vuelve sensible a las vocales y a las consonantes y meses más tarde empieza a asimilar ciertas reglas fonológicas. Podemos ver que a los 3 o 4 años sus frases se vuelven más elaboradas, más difíciles y más complejas. Podemos decir que para aprender a leer es necesario tomar conciencia de la escritura, del lenguaje oral y podemos decir acerca de las palabras, sílabas o de los fonemas. Ahora veremos el tema de una región del cerebro se especializa para ocuparse de las palabras escritas. La visión del niño, dice, es tan sofisticada. Posee un sistema visual organizado y conectado al área cerebral del lenguaje. Para el niño dice que no es fácil identificar las minúsculas diferencias entre una E o una O o una C. El principal cambio impuesto por la lectura se sitúa en el hemisferio izquierdo del cerebro, a la que llamamos una parte como el área de la forma visual de las palabras o caja de letras del cerebro.
¿Por qué se llama así? Dice porque concentra todos nuestros conocimientos visuales acerca de las letras y sus combinaciones. Antes de aprender a leer, no es que esta región estaba inactivo totalmente, sino que antes usábamos más el área visual del cerebro, que servía para reconocer los rostros o los objetos o las formas geométricas. Aprender a leer, dice, consiste en una parte de la corteza para que una parte de las neuronas allí presentes reoriente en sus preferencias hacia la forma de las letras y de sus combinaciones. Ahora veremos el tema del código visual de las letras y los grafemas. El niño pequeño está acostumbrado a ver cada objeto como un todo, pero en realidad debe comprender que los elementos no son numerosos y sus combinaciones es en orden estricto. Debe aprender a que se escribe y se lee de izquierda a derecha. La creación de un código visual de la escritura exige que ocurra una transformación de la región llamada caja del cerebro. Se abordaron diferentes investigaciones pedagógicas dentro del aula, confirmando que los niños que aprenden de una manera explícita, es decir, qué letra corresponde a qué sonido, aprenden a leer más rápido y de una manera más autónoma. El último tema es tomar conciencia de los fonemas. Al comienzo dice que el niño prelector presta más atención a las palabras completas, pero leer requiere cambiar el nivel de atención. Primero debe descomponer las sílabas. Las sílabas están formadas por bloques consonantes iniciales, conocidas también como rimas, y a su vez subdivididas en fonemas. Para ello, dice, es necesario realizar juegos lingüísticos, tramas, versos, para acelerar la adquisición de esta.